En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. Somos latinos. Somos profesionales. Somos Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Buenos días, Sebastián. Buenos días, Abraham. Buenos días, doctor. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es el posconflicto y lo que nos toca con relación a la salud psíquica, y obviamente pues traeremos a colación algunos elementos que tienen que ver con el arte, la creación poética, en un intento por combinar esta interpretación de la problemática que actualmente vive el país. Estamos en tiempos de posguerra, se supone que estamos en tiempos de posguerra, y entonces viene también el asunto del posconflicto, y el asunto es cómo vamos a enfrentar el posconflicto. Y es que quiero leerles un poema pues de entrada, un poema de una colección que hice hace algún tiempo, publicado en el 2011, publicado en Estados Unidos, California, por Windmills, bajo el seudónimo de Ricardo Carbonell. Y este poema se llama Pueblo y Pena. Somos un pueblo triste, con millones de muertos por llorar, llanto suspendido, abrojo de una pena que es como el mar, insondable martillar de la misma condena. Pero tontos en el extravío creemos mejor el olvido, echando a perder de la vida su sentido, y queriendo luego encontrarlo en el fandango, en el carnaval, que imaginamos será nuestro regocijo, o que la francachela será la parcela donde la muerte tiene vedados sus arpones. Ella vuelve con su eterna querella, en un abrazo alegre se apodera del corazón y las entrañas, echando a andar por las praderas rojas manchas que intentamos borrar con chicha y carnaval. Pues creemos que basta con clamar al cielo justicia o encarar la realidad armando una nueva fiesta, ya que en esta tierra cunde la inmundicia de quienes con toga y con birrete hacen del aparato judicial un firulete. Sin darnos cuenta que quienes nos explotan y someten nos adormecen volviendo el defecto cualidad, haciendo de nuestra tontería un bello folclor, y declarar luego, este es un pueblo de amor y de hecho muy feliz, ya que sonríe aunque no tenga ni para el almuerzo. Actuando la mentira al declarar con los ojos lo que del alma ni nos nace, y hay que seguir el sainete, pues nos hacen ver como halago lo que en realidad nos vuelve cómplices del estrago. Es un poema donde tratamos de retratar justamente lo que pasa en nuestro país, y es que no creo que sean solo 50 años de guerra, son 200 años de guerra, dijéramos, por la independencia y el intento de conformación de una nación, pero finalmente nos hallamos abocados a una realidad donde intentamos juntar en una sola nación, una nación quiere decir identidad nacional o identidad
declarada en tres sentidos, ¿cierto? La identidad cultural, la identidad idiomática y la identidad religiosa. Y de hecho, pues todo eso ha sido forzado porque finalmente encontramos que somos 7 regiones bastante diversas, donde cada cultura tiene sus subculturas, cada región tiene también sus subregiones, y donde obviamente pues Colombia es un país bastante abigarrado, y ese abigarramiento pues nos da un factor de combinaciones diversas y de heterogeneidad, pero también nos aboca a unas realidades que nos confrontan con hechos demasiado complejos, como es el hecho, la existencia de 72 pueblos indígenas, 72 naciones indígenas que tienen su propia forma de ver el mundo, tienen su identidad lingüística, etc. Entonces miren ustedes, 7 regiones, 72 pueblos indígenas, cada una de las regiones con una identidad cultural diferente, y tratando de meterlos en el mismo costal, pensando al Estado desde una posición central, es decir, desde lo que han hecho los padres de la patria, obviamente desde el Palacio Presidencial y lo que es el Consejo Gubernamental. Todo aquello tiene que ver con la forma como intentamos construir una nación, pero que finalmente pues terminamos en una nación fallida. Sin embargo, tenemos que hay una identidad, una característica nacional que tiene que ver con eso del carnaval. Y yo no sé hasta dónde nosotros hacemos piruetas con las emociones y armamos carnaval por todo, justamente para intentar eludir la tragedia que nos carcome, o en realidad pues siempre hemos sido de esa emotividad. ¿Y hasta dónde? La tercera pregunta sería: ¿hasta dónde se fomentan los carnavales como maneras singulares de la aristocracia mantenernos adormilados? Y lo que pasa en el último tiempo, pues miren ustedes, tratamos de reivindicar nuestros derechos, hacemos paros, hacemos marchas colectivas, hacemos las huelgas, todo aquello, pero como que las cosas terminan en lo mismo y la tragedia vuelve a reproducirse tarde que temprano. Esto es porque quiero que enfoquemos como esa identidad, esa condición identitaria nacional que nos caracteriza por la negación de las problemáticas. Está bien, hay que convertir el drama humano en posibilidad para la comedia, pero casi por lo regular terminamos en tragedia. Entonces vienen las tragedias naturales, vienen las tragedias sociales y vienen lo que llamaríamos tragedias culturales. Pues cuando se niega, se aplasta una nación indígena o se subsume, se coopta una nación indígena, como lo que están haciendo en Arauca, por ejemplo, donde las naciones indígenas prácticamente vienen siendo cooptadas por el sistema estatal, y los jóvenes se están suicidando. Entonces, ¿a qué estamos llamando con esto? De lo que pretende el Estado también en el sentido de la homogeneidad o la homogeneización en una sola nación. Estamos convocando al desorden y la debacle generalizada, la debacle social. Sebastián, ¿ibas a decir algo? Quería referirme a lo que estabas hablando ahora sobre la aristocracia, que nos tiene un poco adormilados.
Quería dar una opinión que somos nosotros mismos los que somos culpables de eso, porque no ejercemos nuestro derecho. Hay una cosa muy importante y es el voto. Y el voto hace que cambien las cosas en el país, pero no hace nada. Como decía el gran Jaime Garzón, yo no los invito a que nos movilicemos en armas, a que hagamos una guerrilla. Yo los invito a que usemos algo tan sencillo, que es el voto, para que nos dejen tranquilo, para poder cambiar este país. Eso era lo único que tenía que decir. No, muy bien. No lo subestimes, que está muy importante ese criterio y se ve que pues tienes fundamento en lo que dices. Nosotros vamos un poquito más allá y no tienes que pedir perdón porque puedes opinar en el momento que quieras. Listo. Intentamos ir un poco más allá de ese asunto de lo fenoménico, ¿cierto? Y es que si seguimos sentando la esperanza en lo que viene desde fuera, pues seguiremos reproduciendo formas amañadas de poder y formas repetidas que nos empujan a la tragedia. Entonces yo estaba diciendo, justamente Sebastián nos invita al voto, sin embargo yo digo que hay otra cosa de por medio y es una contradicción en sí mismo, el querer armar una nación que sea homogenizante. Y a lo que ha de apuntar la construcción de una nueva nación, la nación posconflicto, tiene que ser una nación heteróclita, una nación que tenga en cuenta... Que respete la diversidad que tiene este país. Exacto, que respete esa hermosa diversidad que tenemos y que forma todas las aristas de ese crisol cultural que ya nos constituye. Y en ese sentido, entonces, rescatar la poesía de lo que significa esa singularidad, esa particularidad. A mí me asombra, por ejemplo, comunidades indígenas que hablan 4 idiomas y fuera de eso hablan el español. Nosotros a fuerza de lidias español hablamos español. Y hay medio inglés. Los que de pronto... Todos los que saben. Muy bien. Entonces encontramos en estas comunidades indígenas que hemos devaluado y desvalorado una riqueza exquisita, monumental, profunda, con toda la antigüedad de lo que significa haber poblado, por ejemplo, el Valle de Aburrá fue poblado desde el año 3500 antes de nuestra era. O sea, llevamos, según los estudios arqueológicos, son entre 4000 y 5500 años que los indígenas poblaron el Valle de la Aburrá. Es una riqueza cultural enorme. Ajá. Los indígenas. Y que nos falta rescatar, sí. No solamente por el idioma, sino por ese conocimiento. Experiencia, vivencias, relatos, historias que tienen por contar, por compartir, y nosotros no les paramos, por decirlo así, bolas, no nos importa como sociedad. Ajá. Sí, exacto. Y entonces, miren, ahí hay una hondura cultural que podríamos rescatar y hacer para la humanidad un filón de conocimiento y un filón de oportunidades. Pero ¿en qué se basa precisamente la construcción de la nación? La nación nuestra, en una hegemonía, un predominio de un poder central y una visión pacata, una visión estrecha de la realidad que no permite conjugar y combinar esas formas del quehacer cultural. Es que no se trata de exterminar a las culturas indígenas, se trata de integrar. Tenerlas en cuenta. Exacto. Entonces nosotros decimos, no estamos en desacuerdo con la democracia, pero es que la democracia es dicho literalmente es el gobierno del pueblo y para el pueblo, dijéramoslo así.
Y eso implica, bueno, las implicaciones que eso tiene, ¿cierto? Pero siempre se dio en Occidente, se dio esa necesidad de dominar y controlar para someter y explotar tanto sexual como y especialmente económicamente. Entonces, homogenizar justamente para venderle al otro la idea de que yo tengo el programa correcto, yo tengo la idea correcta, mi religión es la correcta, mi punto de vista es el correcto, los demás están equivocados. Eso es autoritarismo y conduce a la forma de tiranía. Un amigo decía que en Colombia no hay democracia sino tiranocracia. y otro de manera más vulgar decía bulldogcracia. Pues refiriéndose a aquella raza de perros. Disculpen, pero bueno, es ponerle un poco de humor y hacer comedia de todo esto que nos pasa. Y justamente hemos abordado este tema y estamos abordándolo porque intentamos proponer una problemática que nos inunda y que tiende a repetirse si no le prestamos atención, y es el problema de la diversidad y el problema de la inclusión. Sentirnos co-creadores de la realidad, porque la vida nos hizo tan heterogéneos justamente para vivirse en la experiencia que permite cada ser en su singularidad, y esa singularidad es la que está llamando a crearse y a recrearse. A crearse en el sentido de que yo me sumo a la mayoría, yo me sumo a la pretensión, por ejemplo, totalitaria de una religión. Entonces dejo de construir para mí la posibilidad de ser y existir por derecho propio, porque entonces ya me sumo a la idea de que tengo que vivir para la religión y quizá para la repetición de los dogmas que la religión dicta. En otro programa decíamos, es el tiempo del hombre, y el tiempo del hombre es el tiempo donde en integración con otros, primero la integración interior, luego la integración con los otros. Pero si yo no estoy integrado adentro, ¿cómo integrarme con los otros? Si yo no me integro conmigo mismo y me trato como enemigo, como en el caso de la enfermedad, entonces estoy viendo afuera al enemigo, o estoy viendo al otro como un enemigo posible. Dale, Sebas, ¿qué vas a decir? No, estoy expectante a lo que estás diciendo. Qué bueno. Gracias por ese interés. Quiero decir entonces de que para poder integrar al otro, tengo que examinarme primero yo. ¿Qué es lo que yo desecho de mí? ¿Qué es lo que ataco en mí? ¿Qué es lo que ataco y no resisto de mí mismo? Pero dijéramos que como nos volcamos hacia el mundo exterior, entonces estamos viendo siempre afuera aquello que critico, desdeño, ataco, someto, ¿cierto? Todo eso que intento hacer con el medio exterior son partes mías que todavía no logro integrar, pero creo que están afuera, y es afuera que tengo que controlarlas, dominarlas, y una manera de dominarlas sería criticarlas. Es decir, para no parecerme al otro, yo tengo que criticar al otro. ¿Qué tal yo ser así? Es la construcción de la identidad propia, ¿cierto? O sea, en la construcción de la identidad propia lo hicimos de una manera arrevesada y contraproducente, porque creímos que era criticando a los demás
que íbamos a construir y a tener una identidad propia. Y lo que estábamos haciendo es destruyéndonos como sociedad y como nosotros, como humanos, como personas. Exacto, justamente poniendo en el otro aquello que todavía no integro en mí. A ver, digámoslo de esta manera y llevémoslo a casos concretos de la familia. Entonces, el papá critica a la mamá critica al papá. Entonces, ¿qué es lo que el niño ve allí? Una desaprobación de esa identidad, de ese otro que parece tan ajeno, una construcción de una identidad basado en el reproche y en la crítica. Tengo que desdeñar a mi padre porque mi madre no lo aprueba. Para poder ser querido por mi madre, entonces tengo que parecerme a lo que ella es, porque ella no acepta a mi padre como un ser diferente a ella. En ese sentido, entonces, miren, estoy dejando por fuera nada menos que lo que permite la construcción de una identidad en integración de lo masculino y lo femenino, siendo el padre, pues, la representación de esa masculinidad. No queriendo decir de que se reduzca a ello, porque la masculinidad puede estar representada en la madre. Pero lo que intento nombrar con esto es que, pues no en vano venimos de una pareja, ¿cierto? Y nos conjugamos, nos combinamos genéticamente, fue para construir una identidad singular. Y esa identidad, hombre, la vimos apropiada cuando elegimos venir a encarnar, seamos conscientes o no de eso, cuando, digámoslo por fuera de nosotros, para quienes todavía creen que fueron mandados aquí por Dios o por alguna fuerza extraordinaria, digámoslo en estos términos. Si Dios te creó de una pareja, fue porque quería que tuvieras cualidades de uno y de otro. Estoy hablando para el sentido religioso. Para el sentido espiritual, entonces sería, si yo elegí nacer de una pareja, era porque quería combinar aspectos del padre y de la madre. Y en ese sentido, entonces, construir una identidad que me permitiera experienciar la existencia con todos los retos que implica esa conjugación, esa combinación. Uno de los factores por los cuales se creó la sexualidad es justamente, la sexualidad se creó justamente para integrar caracteres de diversidad que tenían los individuos. ¿Cómo conjugo, por ejemplo? Vayamos a un hecho general que hemos nombrado varias veces y es, ¿cómo conjugo lo masculino con lo femenino? ¿Cómo conjugo esa fuerza disruptora que, por ejemplo, se representa vivamente en el sol? Esa fuerza que penetra de una manera iluminante, pero que a la vez puede dañarnos si no estamos preparados para recibir la potencia solar, ¿cierto? ¿Cómo se preparó la Tierra para recibir la fuerza solar? La fuerza masculina se preparó a través de la vida, ¿cierto? Primero decíamos algas, hongos y bacterias, también los virus. A través de la creación de esos microorganismos, entonces empezó a generar una atmósfera apropiada para el desarrollo de la vida posterior y obviamente para la generación de condiciones que permitiera el desarrollo de organismos vivos más complejos, como lo somos los seres humanos o como lo son otros organismos. Los cetáceos, por ejemplo, son organismos demasiado complejos que tienen capacidad de entender y de comprender la realidad de otra manera, pero dijéramos que experimentan esa inteligencia muy cercana al ser humano. Igual que, por ejemplo, los bonobos, que son una subespecie de chimpancés,
que viven en comunidad el, en el África meridional, creo que es. Eh, bueno, finalmente entonces, ¿a qué me refería? A que la fuerza disruptora del masculino entra con toda su potencia e inunda la fuerza femenina. ¿Qué hace la fuerza femenina? Atemperar esa fuerza masculina. Es decir, decíamos que la Tierra entonces construye condiciones para atemperar la fuerza masculina. ¿Qué era lo que amenazaba la vida en el planeta hace 3.000 millones de años? Pues eran los rayos ultravioletas. Y todavía está amenazando los rayos ultravioleta. Ahora porque hemos roto la capa de ozono. Pero en aquel tiempo no existía capa de ozono. Eso fue creado gracias al desarrollo de la vida, por los primeros microorganismos que dominaron más o menos 2.700 millones de años el planeta. Estos microorganismos entonces generan liberan oxígeno a la atmósfera y permiten entonces la generación del ozono, que son el ozono son dos átomos de oxígeno, y finalmente se convirtió aquello en una capa protectora que nos ampara de los rayos ultravioleta y que protege la vida. Dijéramos que la vida necesita de los rayos ultravioleta para las modificaciones, para las transformaciones. Un gen que es bombardeado por rayos ultravioleta puede hacer mutaciones muy rápidas, pero producir inadaptaciones. Quiero decir, por ejemplo, hay personas que son muy permeables a los rayos ultravioleta y producen fácilmente una degeneración de las células de la piel, produciendo aquello que llaman el cáncer de piel y otras malformaciones, ¿cierto? Entonces, esa susceptibilidad se da ¿por qué? Esa susceptibilidad se da porque la persona, miren ustedes la coincidencia, llámenlo coincidencia, pero aquí lo llamaríamos más propiamente la repetición de un mismo patrón. Lo que en un principio era una amenaza para la vida, ahora se convierte en amenaza para el individuo. ¿Por qué? Si el sujeto no asimila la relación con los rayos del sol y su masculinidad, entonces le puede venir un asunto de enfermedad de la piel. Habría que preguntarse, y lo toma a colación, pues qué pena que sea tan recurrente con ese ejemplo de nuestra sociedad, pero que también es tan público, y es el ejemplo Uribe, ¿cierto? Uribe Vélez, el hombre tiene cáncer de piel, y entonces, ¿qué hay de la masculinidad en él que todavía no asimila de manera femenina y que la deriva en ataque virulento contra los demás, en crítica, en ataque, en sostener luchas y confrontaciones, en de alguna manera sostener el aparato que le sirve de seguridad frente a las amenazas judiciales y las amenazas reales de la guerrilla y no sé quién más. Estoy diciendo con esto entonces que se produce, miren, un individuo produciendo en lo singular aquello que se podría ver en el campo de lo planetario como una problemática. Bueno, entonces ahí viene la otra parte que hemos dicho aquí, y es que somos la conciencia viva de la Tierra, por favor, la conciencia viva de la Tierra. Si nosotros no logramos asimilar lo que significa estar vivos, no asimilamos ese masculino y ese femenino en una integración, pues entonces vamos a seguir en la pelea entre machos y hembras,
entre lo femenino y lo masculino y declarando guerras entre los géneros, porque el problema es entre hombres y mujeres y no damos por hecho de que hay una realidad atrabiliaria que ya comportamos internamente y que nos trae problemas bastante graves. Entonces, volviendo al posconflicto, por aquí nos acompaña Isabel. Isabel es sobreviviente de este flagelo de la guerra. Ha estado exiliada, ha vivido pues 5 años por fuera del país, y ella pues perdió a su esposo, vivió exiliada también en Cali, siendo de aquí de Medellín, pues vivió exiliada por ¿cuánto tiempo en Cali? 10 años. Bueno, saludemos por favor. Muchas gracias. Me cogió la marcha. Buenos días, ¿cómo están? Me alegro mucho pues estar por acá acompañando a Fernando en esta necesidad de la sanación y de curarnos y autocurarnos permanentemente. Qué bonito que estás con nosotros. Justamente pues estábamos adelantando aquí lo que significa la problemática general de nuestra nación y estábamos abordando el asunto de qué es lo que tenemos que ir asimilando psicológicamente hablando para superar el estado de guerra que ya nos asiste. Digamos de paso de que el posconflicto no es una declaración, no es un asunto político, porque miren una cosa y que quede claro de entrada, tenemos una problemática muy grave y es que somos enemigos de nosotros mismos. ¿Cómo que somos enemigos de nosotros mismos? Sí, de la violencia social pasamos a la violencia doméstica con la mujer y a la violencia suicida directa e indirecta. Directa, pues obviamente pues la autoaniquilación, y la indirecta a través de las enfermedades y a través de los accidentes. Entonces, María Isabel, quisiera que nos cuentes un poco, eres una mujer aguerrida pues que superó muchas de las cosas que han pasado por tu vida o que te han hecho influjo potente en tu vida y que han determinado mucho de lo que es tu realidad actual. Entonces quisiera que nos cuentes un poco de esa historia, cómo hiciste tú para enfrentarte con 3 hijos, perder a tu esposo, víctima de la guerra y este tipo de cosas. Cuéntanos. Muchas gracias, sí, Fernando. Mira que pues cuando incluso me hacen la pregunta y hablábamos en esta semana, yo como mujer y como María Isabel, a veces yo pienso que a veces no se da cuenta de cómo sana y cómo va trascendiendo del dolor a la felicidad, a la alegría, a la tranquilidad, a tener armonía, a comunicarse uno con los demás tranquilamente y pues incluso a cambiar la palabra víctima, porque yo incluso siempre me negué como a decir que era víctima y a que me dijeran. Algunas personas no me lo entendían, algunas no lo entienden todavía, pero yo pienso que ayer o antier, haciendo un ejercicio de qué es la paz para nosotras las mujeres, veíamos eso y escribimos precisamente, le escribimos a la paz. Y escribiéndole a la paz dijimos, las mujeres que estamos, pues digamos, como en esa misma situación de diferente manera y en diferentes momentos históricos, jóvenes, más jóvenes, de más edad que yo, de mi edad, etcétera, o sea, de mi generación, que nosotros éramos sobrevivientes de la guerra. Entonces empezar a hablar que somos sobrevivientes de la guerra, construyendo la paz, construyéndolo desde el amor a sí mismas y del amor a la humanidad,
un poco lo que acababas de decir, porque si yo no me amo, es imposible empezar a amar al otro y acompañar al hermano o a la hermana. Entonces, qué maravilla eso que ahí. dices, qué maravilla eso que dices, y además propones un concepto hermosísimo, y es que somos sobrevivientes de la guerra, ¿cierto? Y me supongo que encontrarte con eso de que no eras víctima fue parte de tu proceso personal, o finalmente, ¿cómo fue eso? O sea, ¿lo asumiste como algo espontáneo o llegaste a esa posición? Llegué, pero no fue desde mí misma hace mucho rato, pero incluso acompañada por mis hijos. Ajá. Sobre todo mi hijo mayor, que estaba más cercano en ese momento a mí, Juan Camilo, que hace parte de Hijo de Pacha, que es la propuesta nuestra que tenemos, que somos hijos de la Pachamama y que esa tierra nos sana, y esa tierra es para cuidarla y protegerla, pero también para aprovechar y sanarnos. Ajá. Pues desde la tierra, desde el fuego, desde todos los elementos que tiene la tierra. Entonces nos invitaron a escribir la historia a algunas familias en Medellín desde la gobernación de Antioquia, y ahí empecé, y él y yo empezamos a decir que no éramos, que no éramos víctimas, y que realmente desde la causalidad de los sucesos, de la guerra y de la muerte, en el caso de asesinar a mi esposo, mi hijo escribe algo muy bello, que él dice: víctima y victimario se encontraron. Opa. Porque era una sincronía, se tenían que encontrar. Ajá, entonces ambos son hermanos, ambos son compañeros de la vida y de la muerte. Qué profundidad la que estás nombrando, qué belleza. Y miren ustedes, entonces saltamos de la víctima y el verdugo a encontrarnos con el verdugo que llevamos adentro, porque de eso se trata, o sea, reconocerme en el verdugo. Y esto es de una maravilla, porque entonces ya no es perdón y olvido, no, perdón y recuerdo, perdón y recuerdo, porque puedo abrazar a Uribe a pesar de que nos haya puesto tantos muertos, pero es compañero en este proceso de crecimiento de la conciencia. Puedo abrazarlo y decir, bueno, pues aquí estamos, y no digo abrazar a Uribe pues en el sentido literal, sino abrazar el verdugo que para mí significa, porque para mí, les confieso, por mucho tiempo fue ese alter ego irreconocible, ese alter ego repudiable, y que ahora digo, bueno, fue lo que construimos como nación. O sea, todos somos responsables de la nación que construimos. Entonces asumo en responsabilidad que vine a vivir esto, que significa la existencia, que me ha dejado sus sinsabores, pero también me ha dejado unas enseñanzas exquisitas. Exacto, pues es que, pues como muy loco, entre comillas, lo que acabas de decir, porque como uno no se lo piensa, es decir, no se lo piensa siempre. O sea, a través como de hacer autoconciencia, como lo decías y que lo que hablábamos la semana pasada, entender que a ese verdugo, con esas personas que hicieron, es decir, que acabaron con la vida de muchos seres desde diferentes maneras, porque incluso también se acaba con la vida desde la palabra, desde ese decreto. Entonces tenemos por eso mucho que cuidar las palabras. Entonces, siempre tener pensamientos dulces y palabras dulces, desde la sabiduría ancestral. Cuando dices eso, precisamente es la resiliencia, el que podamos perdonar, reconocernos en el mismo territorio, el que podamos reconciliarnos, pero verdaderamente, porque a veces pues se dice de palabra, pero en acción no, porque se sigue, porque incluso nos enfermamos o se enferman las personas por la rabia, por el odio, por no entender que eso nos afecta. Jaime Jaramillo, papá Jaime, decía de una manera muy jocosa, diría yo, algo irónica: ¿cómo así que olvido?
perdón y olvido, no, vamos a construir una sociedad de Alzheimer. O sea, necesitamos olvidar en qué nos vamos a convertir, en autómatas. No, 3 pasos. Dejo el rencor, dejo la rabia y construyo una nueva realidad a partir de la gratitud. ¿Qué aprendí? Dejo la emoción a un lado. Los colombianos somos muy emocionales, muy emotivos, y creemos que eso es lo máximo. No, es que despotricamos del europeo porque es muy racional. Y yo diría, bueno, ni tan racionales ni tan emocionales. Hay que nivelar, hay que armonizarse. Obviamente, esa emotividad nos hace sensibles. Pero entonces, ¿cómo lo canalizamos, cierto? ¿Cómo lo canalizamos? Porque ahí está nuestro tesoro. O sea, nuestra debilidad está en la emocionalidad, que somos muy emotivos. Y aquí hemos dicho, en tu debilidad está tu fortaleza. Si mi debilidad es que me pongo a llorar por todo, bueno, soy una persona sensible, voy a trabajar. ¿Por qué me pongo tan nostálgico, tan mírame y no me toques? ¿Por qué me pongo así? No porque vaya a dejar por fuera el sentimiento, sino porque lo integro, ¿cierto? Integro ese sentimiento en mí. Entonces me salgo de la emotividad y paso a otra cuestión, que es el propósito. ¿Para qué estamos aquí? Para la construcción de una nación, no para revivir y reproducir rencillas que ya no vienen al caso. No, que es que usted mató a mi abuelo. Pues se encontraron lo que tú decías del poema, eso es exquisito, porque muchachos, muchachas, todo eso es de una profundidad hermosa, porque cuántas veces, y esto lo decimos en términos de la historia de la humanidad, cuántas veces hemos venido aquí a representar, hablo por cada uno de los humanos que han sido a través de las generaciones múltiples, cuántas veces habremos venido a representar al tirano y cuántas veces hemos venido a representar a la víctima, ¿cierto? Y entonces verdugo y víctima tenían que encontrarse. Y eso es causalización, es decir, yo sin darme cuenta produzco la causalidad que me pone frente al fusil, que luego me dispara. Soy yo quien genera la causalidad que me pone frente al camión que me estripa la cabeza. Que tiene que ver con los accidentes también, ¿cierto? Sí. Eso que decías. Ajá. Claro. Exacto. Entonces, no es que, no, que pobrecito, no. Una experiencia que había que vivir. Miremoslo descarnadamente. Me costó la vida. No me di cuenta que yo fui el tonto que me estoy socavando sin darme cuenta. Socavando de rabia, socavando de enojo sin motivo, llenando de motivos sin razón, ¿cierto? Porque muchas veces también es cierto que los motivos que decimos por los cuales estamos tristes, enojados o nostálgicos, nada tienen que ver con la causa real. Son apenas el maquillaje que yo le he puesto a una realidad para disfrazar aquello que no me atrevo a reconocer. ¿Ibas a leer algo, María Isabel? Mira, sí, lo que pasa es que pienso, pues, parte de lo que pues hemos dicho y tú has dicho, tiene que ver cómo también buscar precisamente mecanismos para entender eso y comprenderlo, pero internamente y espiritualmente, porque sanamos espiritualmente, este cuerpo es prestado, es un nicho pues que guarda el espíritu y se acaba y pues es más débil, por decirlo de alguna manera, pero ese espíritu es el que permanece y el que nos saca adelante y sale avante. Entonces
en esa parte, precisamente las mujeres, por ejemplo, en los procesos, por ejemplo, se han hecho procesos de escritura, procesos de escribir el suceso, lo que sintió, cómo lo sintió para sacar la emoción y hacer catarsis, y por medio de la colcha, de retazos, de la muñeca, de poner su casa, etcétera, lo que perdió, lo que dejó. Entonces esa colcha se llena de símbolos, de metáforas, de memoria, como lo has dicho, sino de olvido, sino de memoria, para recordar, porque recordar es pasar por el corazón. Entonces, por ejemplo, un proceso muy bello con los niños y las niñas que han hecho Hagamos las Paces, que los niños y las niñas de la calle o hijos o hijas de las mujeres de la calle, cómo han entendido que tienen que hacer las paces, pero es construida desde los dibujos, desde lo que ellos sienten, piensan, dicen, no les dicen nadie, sino ellos qué piensan sobre eso. Entonces quería leerles y compartir este poema que lo hice. Antes de tu escrito quisiera subrayar dos cositas que dices de una importancia fenomenal, y es, asumes de hecho de que estamos aquí gracias a un espíritu, ¿cierto? O sea, nuestro espíritu se está experimentando a través de lo que significa ser humano. Me parece que es lo que queda implícito en lo que decías. Claro. Y ahí hay una cosa que podemos nombrar y que vamos a estar retomando, y es que el espíritu se vive a través del alma. El espíritu no puede bajar al cuerpo, es en la medida que se reparten almas que puede bajar al cuerpo. Esto lo estamos diciendo desde el sentido de la espiritualidad y lo trascendente, ¿cierto? Y es muy bello lo que dices, porque entonces lo asimilaste de una manera trascendente, y es que como que te sitúas allá y acá, o sea, yo sé por qué estoy aquí. Y otra cosa que dices que me parece encantadora es esos caminos que vas señalando como una manera de resarcir, una manera de resarcir es muy cercano a surcir, ¿cierto? Claro, de hilar, de tejer. Surcir es hilar, tejer, ¿cierto? Entonces, resarcir esa memoria a través de el entendimiento, la comprensión. ¿Por qué me puse ahí? Yo que pude haber hecho, dijéramos, en otra vida, o que pude haber deseado en mi inconsciente, que vine a ponerme allí en esa escena trágica donde mataron a mi papá y a mi mamá en una arremetida paramilitar o en una arremetida guerrillera. ¿Cómo fue que yo vine a nacer en la familia de Timochenko? ¿Cierto? Y ahora resulta que soy la hermana de Timochenko y me siento perseguida porque soy hermana de Timochenko. Estoy hablando por cualquier ciudadano, por cualquier persona que está relacionado con estos protagonistas de la guerra, pero que nos han acompañado para que entendiéramos una sola cosa, y es lo que les decía en el poema: aprendamos a elaborar sin negar la realidad, no vamos a meter debajo del tapete la basura, tengo que asumir eso que pasa, eso que me toca del otro y eso que me toca en mi propio interior. La pregunta sería, ¿por qué yo nombro cualquier persona? Hilda Amparo vine a nacer en la familia de Timochenko, para volver con el ejemplo. ¿Por qué vine a nacer allí? Entonces entiendo ese motivo por el cual vine a nacer y qué es lo que vine a aprender, para entender de que ni de la guerra ni de la paz en olvido forzado. Se trata es de construir la paz interior para poder ofrecer la paz en el colectivo. Te doy paso al poema. Gracias. Sí, no, es que pues me encanta precisamente lo que decías, pues sí, señalabas y explicabas, porque me parece que a veces, si uno, digamos, lo introyecta, cuando uno logra introyectar, habla como parte de, tiene que ver pues como parte de su lenguaje, pues, porque es el desaprendizaje, pero el desaprender.
Ajá. porque uno logra aprender cuestiones de la vida o incluso hacer de otra manera, porque no puede lograr de cualquier edad y saltar a ser otra persona. Ajá, Lo ajá. digo pues por mi madre y ahorita pues podría explicar un poco eso, pues cómo la sentí en su proceso, que murió de 90, ya iba a cumplir 95 años y su carácter era muy distinto a lo que aprendió al final de su vida. Para continuar, antes de tu poema, y es que tiene que ver con el poema, ¿cierto? Y es cómo tú logras a través del arte estar nombrando entonces la poesía, estar nombrando la cuentería, estar nombrando una cosa que decíamos por fuera de micrófonos, y es el asunto tuyo, la relación con el teatro, la relación con el trabajo social, la relación con eso de armar colchas de retazos. O sea, cómo tú has construido todo un andamiaje, toda una panoplia de posibilidades que nos sirven como ejemplo justamente para resarcir la memoria dolida, ¿cierto? ¿Cómo me reconozco en esa memoria? Y cómo hago a través del arte, a través de la terapéutica, a través de la intervención y ayudar a otras personas, ¿cómo le hago para resarcir esa memoria dolida? Sí, efectivamente, y es por ahí, pues es a través de la arteterapia, la biodanza, es casi que, como diría otra persona, o cualquier persona pues que no lo conozca uno mucho, o quienes miran a las personas que hacemos arte de diferentes maneras, por ahí están botando corriente, esos locos, pero la locura, entre comillas, ayuda mucho a sanar y ayuda a desacatarse. La única posibilidad de estar en ese abismo, logra uno entender y a comprender como quien no llega a la locura, pues que siempre está en armonía y es más paciente, más cuerdo, entre comillas, que no se mantiene en la cuerda floja como uno, realmente es por ahí. Entonces... Deleítenos con tu poema. Claro. Bueno, miren, precisamente este poema quisiera, pues sí, darle una pequeña explicación, porque Sí, fue dale. a partir, lo escribí como en un mes, empecé a escribir palabritas y cositas y frases, y al mes pues me senté ya un día y con lo que tenía pues ya fue de largo y lo escribí. Y fue precisamente, digamos, como en todo este semestre, lo que sentí después de los feminicidios y las muertes de las niñas. Ajá. Entonces, como yo tengo nietas, una nieta de 20 años, muy linda, Karina, una nieta de 11 años, una de 6 años, pues como que me puse en el lugar de esas madres, de esas abuelas. Qué bonito. De lo que uno puede sentir y lo que yo sí sentí con ese dolor. Entonces, es un poema que se llama El Poema Infinito. Ajá. Cuerpo sagrado desangrado, no soporto esa señal de la cruz escrita en tu piel. Amanece la llama del sabio preguntando por las palabras y relatos que salvan las distancias. No te nombro, ¿quién eres? Que fútil destruyes acobardado los pliegues de los vientres, plumas, manos de rubí, salto de la silla salpicada de piedra, hiedra y distancias. ¿Por qué destruyes como un bazar las ilusiones y los sonidos del tambor? Los perros olieron tus horrores y el alba al deslumbrar presume campos de morriñas, haciendo el vacío que dejan las gargantas, moléculas que desbordan el dolor. Se rompió la armonía desbordando los colores de la risa, esos que dieron origen a la luna y a las alegorías. Al encontrar los cuerpos mutilados, busco la copa del aliento. No dejaste sorber la savia de los árboles, ni crecer sus raíces, ni profundizar la tierra, y ni convertirse en barro, ni modelar su aroma propia de inocencia.
El espantapájaros de la niña se estremece, el color de la azucena llora el alba. Que no suenen las campanas al despertar, ni me muestre el día débil y huraño, porque voló un pájaro al vacío, no soportó la ausencia de las niñas. El sol lloró amargamente y no hubo abrazos ni soles ese día. El agua recoge la melancolía y se pone a danzar para exorcizar el espanto. En el abismo fluye la luz y una sombra de esperanza. Hay un volcán de nubes en el infinito. Se enrosca un arco iris de preguntas, sin sabores, rabias, versos que sublimo. Surgen carmines en los abrazos, adioses y huidas para no pensar. Alucinada bebo cada sorbo, cada día, cada ritmo, el aire del milagro. Alucinando tu ternura, tu esfinge en fracción de segundos, tus suspiros. Tu llanto no cesa en mis oídos, no puedo contener el llanto. Ya no pueden arrullarte, mimarte, darte calor, ni jugar con las alitas y las mariposas. Presagio un desertio de mutantes, un río de huesos, mudeces y claves de sonidos. Clave del tiempo acariciando mi ira, excitando tu encuentro para la despedida, desafiando el encuentro de los dioses dormidos que acalorados resisten la sentencia. Podré irme aliviada de memoria, pero no de olvido. Pero la memoria contagia de signos entrecortados. En la hoja de madera, pulir tu nombre, ponerle hilos de oro, de plata, de esmeraldas, aún después de blasfemarlo, para algún día borrar el sentido de la condena, sembrar un nido en el soleado horizonte de la montaña, y en un cántaro por fin recojo todas las nostalgias, las despedidas, los adioses de todos los adioses. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué maravilla! ¡Qué sentimiento con el que lees y qué fluidez de lenguaje! Exquisito, exquisito. Está muy oportuno el poema. Además porque nos acercas a eso que han sido las pérdidas, el dolor, la confrontación. A todos nos ha tocado, a todos nos tocó la muerte de Jaime Garzón, a todos nos tocó la muerte de Jesús María Valle, a todos nos tocó eso que fue la muerte de un Jaramillosa, candidato presidencial, un Pizarro León Gómez, la misma muerte de aquellos cabecillas de las FARC que mataron por allá del Frente 48. Todo esto nos toca, la muerte misma de el que llamaban, ¿cómo era? El que era el jefe del militar de las FARC. ¿Recuerdan? Que lo mataron por ahí en un asalto a la selva, claro, del Ariari, creo que fue. Sí, sí. Ayer lo mencionábamos cantidades. El de la el de la toalla. Como decía mi madre, el de la toalla, él ya siempre se acordaba y pues no sé si tratan de acordarnos, nos van a regañar por no saber de historia patria, pero se me pasa en este instante. Tiene un nombre tan raro que, digo, tan... familiar. Tampoco, es que es un... el mono Jojoy. Ay, sí, el mono Jojoy, sí. Sí, es muy familiar, pero Pedro Antonio Marín, ¿a quién no le dolió esa lucha frontal desde las guerrillas contra la opresión militar y paramilitar? 40 años de guerra que sostuvo el hombre de la selva. Hablo del héroe, no de lo que haya podido hacer contra los compatriotas, pero son producto justamente de lo que hemos construido como nación, y en ese sentido entonces la nación nuestra se dio a contrapelo, justamente era lo que estábamos nombrando al principio, y es el contrapelo de querer meter en un molde, dizque de una nación colombiana, 7 regiones, 72 pueblos indígenas,
cada región con su subregión, con su microcultura, con su subcultura, y entonces ahí la embarramos porque lo que necesitamos es un tipo de, lo que Sebastián nombraba como una nación realmente inclusiva, no una nación autoritaria, vertical, que se impone como un modelo, una forma determinada de oprimir y de subyugar. Bueno, llegamos como al final del programa. ¿Nos quedan minutos todavía, Sebastián, o no? Sí, te quedan por ahí 5 minutos para que concluyas ahí. Bueno. ¿Quieres decir algo más entonces? No, pues que... ¿Cómo te sentiste con el poema? No, pues bien, y lo que pasa es que incluso ahí como lo expreso, pues de verdad que fue de mucho llanto y pues hacía rato no lloraba, pero con ese tipo de sentimiento. Y cuando llego a esas frasecitas, esa partecita siempre se me hace un nudo en la garganta. No, muy bien, pero sobre todo es porque... obvio expresar metafóricamente y de manera hermosa, pues el sentimiento también ayuda. Pues porque precisamente ese es el reasir la rabia, reasir el dolor, y es una, pues como la posibilidad como de un aliviarse. Exacto. Poder expresar el sentimiento, el primer paso para sanarnos, expresar el sentimiento. Segundo paso en comprender el sentimiento, pasarlo por la fuerza de la razón. No en vano tenemos un hemisferio racional y un hemisferio emocional, ¿cierto? Entonces, lo que estamos haciendo es integrando el hemisferio derecho con el izquierdo, ¿cierto? Siento, pero también razono sobre eso. ¿Qué es que el sentimiento me gana? Si el sentimiento me gana, entonces produzco enfermedad, produzco accidentes, produzco malestar social, y es ahí donde tengo que llevarlo a un trabajo terapéutico. Entonces el tercer paso, si no puedo entender lo que está pasando en mí, esas emocionalidades, si no las entiendo, no las controlo, esas son superiores a mí, entonces ahí es donde me toca tomar un trabajo terapéutico. Están canalizados, claro. Exacto. Y quería poner un ejemplo con relación a lo que decías ahora del olvido, ¿cierto? Y es que ayer nada menos estaba atendiendo a un señor con Parkinson, un señor de 62 años, y decía de que más o menos hace 2 años viene con el Parkinson bien alborotadito, e incluso ya perdió movilidad del 95% según dice él en la mano izquierda. Y bueno, entonces empezamos a hablar. Y él dice, no, pero es que mi papá tenía razón, es que yo le hacía muchas pilatunas, bueno, cagadas diríamos en antioqueño. Yo le hacía muchas embarradas, es que yo fui muy mala gente, es que no, lo está justificando, hágame el favor y vamos a enfrentar el sentimiento. Sí, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a usted? Usted Pues, no, claro. y entonces nombra el término, es que mi papá fue muy rígido conmigo. ¿Y qué es el Parkinson? Rigidez. Y se queda mirando y como quien dice, ¿usted qué me hizo? Pues que estoy entendiendo. O sea, trasladé a mi cuerpo la rigidez que era propia de mi papá. Y ahora lo estoy haciendo enfermedad. Y la mano izquierda, entonces fíjense, la mano izquierda que estaba ya con una movilidad más o menos perdida, aparecía como la representación de la mamá que fue demasiado sumisa. Entonces, el papá representado en el Parkinson y la mamá representada en la mano izquierda. Y decía, no, es que yo con mis padres tengo una veneración total, es que ellos me dieron lo mejor de sí, es que yo sé que fueron muy buenos padres, aunque yo también la embarré, ellos me trataron y me tenían que corregir. Todo eso estaba ahí oculto detrás de ese discurso de mis padres venerables. Entonces es lo mismo que tenemos que hacer en lo social. No es que tuviéramos que aprender y ya lo aprendimos. No, ¿cómo lo procesamos? Por favor, si nos saltamos la comprensión, no estamos aprendiendo nada. Porque no se trata de perdón
y aquí no pasó nada, vámonos de carnaval, ¿sí? Y vámonos juntos, hagamos la fiesta y bailemos juntos porque todos somos uno. Sino que sea absolutamente consciente. Que sea... pues digo yo, pues, es decir... yo sé que lo dices de buena... Yo sé que lo dices de buena... sé que lo dices de buena manera, pero para matizarlo es lograr entender eso es nuestro reto. ¿Por qué lo vivimos de esa manera? ¿Por qué tuvimos que atravesar toda esta guerra de 200 años para poder llegar al punto donde decimos, bueno, hay que hacer algo diferente a hacer la guerra y hacer tontería como es la tragedia colectiva y a dejar de atacarnos como sucede que cuando no mato al otro me mato yo mismo? ¿Cómo hacer con eso, cierto? Yo quisiera... ¿Tenemos todavía algún tiempito? Un minutico más. Quisiera cerrar el programa con un poemita, también muy sentido, María Isabel. Qué rico. A la muerte de Alberto Úsuga. Tengo una consternación y como 1000 lágrimas para tu apostura acribillada. Tengo la rabia recogida en estos puños que la aprietan. Tengo un llanto largo para tu risa sepultada, un grito contenido, un rencor que se hace millares, porque como tú cayeron, caerán los hambrientos, los humildes, dignos hombres sin arredro. Tú, combatiente amigo, avaleado bajo un cielo indiferente, en el recodo de un camino por donde tantas veces pasaste. Tú, abatido por la insensible maquinaria torva, yo aquí con mis odios, llevándole la cuenta a los tiranos, pero no puedo más que eso, no puedo más que el grito o este nudo en la garganta. Uy, ahora que te sé carne para los aposentos subterráneos, que como tú tantos hombres han sido y serán muertos, me avergüenzan mis manos, mis vacías manos empuñando en rencor el silencio. Uy, qué maravilla. Muchas gracias. Un feliz día a los oyentes, feliz día María Isabel, qué bueno que nos pudiste acompañar, pensé que no llegaría, estaba yo implorando al destino. Bueno, no, claro, si yo saliste pues rapidísimo y resulta que me coge la marcha y no, yo tratando de hacer, me tiré de un bus y bueno, mejor dicho, llegué a las 31. Llegaste a tu... Sí, qué bueno que pudiste llegar. Muchas gracias, bueno. Gracias Sebastián. Sebastián, muchas gracias. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.